el Verbo encarnado. Me gustaría saber si la palabra de Dios nos enseña mucho acerca de la fundación del mundo y antes de la fundación del mundo. Pero me gustaría saber, como es una escuela dominical, preguntarles qué piensan ustedes de la fundación del mundo y antes de la fundación del mundo. Y antes de la fundación del mundo, ¿cómo se imaginan ustedes que estaba Dios, que vivía Dios? Génesis 1:1 dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, podemos creer que en la fundación, ¿sí?, ya el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero llevemos nuestro pensamiento antes de toda la creación. ¿Cómo se imaginan ustedes que estaría Dios? ¿Será que Dios estaba triste? ¿Será que Dios estaba solo? ¿Será que necesitaba de una compañía? ¿Será posible? No, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que Él vive en la plenitud, ¿sí? Él no cambia, su naturaleza no la cambia. El Dios de antes de la fundación del mundo, el Dios después de la fundación del mundo y por la eternidad, es el mismo, de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, por lo tanto, Dios sigue conservando su naturaleza, sigue conservando su esencia, sus atributos son perfectos. Sus atributos son perfectos e inmutables, ¿sí? El Señor no cambia. Él es sabio, es inteligente, es infinito, es poderoso. Sus atributos siguen siendo los mismos, ¿sí? Y antes de que Él hubiese hecho algo, Él hubiese creado algo, Él seguía siendo el mismo, ¿sí? Él seguía siendo el mismo. Entonces, allí en la lámina dice Dios antes de la fundación del mundo. Entonces podemos entender que antes de que Dios hubiese creado algo, ¿sí?, Él era el mismo. Es el mismo y seguirá siendo el mismo. Para que nosotros podamos entender un poco acerca de lo que la Biblia nos dice acerca de la fundación o antes de la fundación, la misma Biblia nos habla acerca de estos puntos. Primero dice en Mateo 13:35, el Señor Jesucristo dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, dice. El Señor va a declarar cosas, ¿sí? El Señor Jesucristo está hablando, el Señor Jesucristo que va a declarar cosas a los hombres que ya estaban escritas desde la fundación del mundo. Es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando la fundación del mundo cuando fue la creación, ya estaban estas cosas escritas que ahora, dice el Señor Jesucristo, les voy a declarar. Pero ya estaban desde antes. En otro ejemplo de la fundación, en Mateo 25:34 dice, el Señor Jesucristo enseña que el rey dirá a los de su derecha: heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que antes de que el mundo fuese lo que es, ya el Señor tenía preparado, dice, ya el Señor tenía preparado para vosotros el reino, ¿sí? El reino preparado desde la fundación del mundo. Quiere decir
que desde antes el Señor ya había previsto y ya había provisto lo que iba a pasar en el futuro. Dice San Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde antes de la fundación del mundo, desde antes que todo fuera hecho, ¿sí?, el Padre amaba al Hijo, ¿sí? Porque aquí el Señor Jesucristo está hablando y dice, desde antes de la fundación del mundo, el Padre, dice, ya amaba al Hijo. En Hebreos 4:3 dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Sí estamos siguiendo la idea? Quiere decir que desde antes de la fundación del mundo, ¿sí?, el Señor ya tenía preparada, ¿qué? Todo, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya tenía preparado todo. En Efesios 1:4 nos dice la palabra del Señor, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Sí entendemos esa parte? Dice, según nos escogió en Él, dice Pablo, ¿sí? Pablo le está diciendo a los de Éfeso que nos había elegido en el Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es eso posible? O sea, todavía ni existíamos y el Señor ya nos había elegido, ¿sí? Entonces la palabra de Dios dice que antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos había elegido. ¿Para qué nos eligió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20, también dice eso. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿De quién está hablando allí? Del Señor Jesucristo. En Primera de Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Qué nos está diciendo allí? Que el Señor Jesucristo ya había sido destinado desde antes que el Señor hiciera la luz, ¿sí?, desde antes del primer día, desde antes que hiciera la tierra, el agua, los cielos, el Señor Jesucristo ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para que se manifestara en los postreros días, ¿sí? Ok. En Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Nos está diciendo que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya conoce quiénes van a ser salvos, ¿sí? Y quienes no están escritos en el libro de la vida. ¿Vale? Ok. En esta lámina, lo que yo les acabo de decir, en esta lámina, dice allí, es una lámina cronológica que empieza en la creación y termina en la vida eterna. Pero el título de esta lámina se llama Antes de la fundación del mundo. A ver si siguen la idea. Esta lámina es más o menos que el pensamiento de Dios, el pensamiento del corazón de Dios, lo podemos proyectar en esta lámina.
Y esta lámina indica que antes, todos estos puntos que marcan allí, es antes de la creación del mundo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Esta lámina nos está diciendo que todo eso que está allí es antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor ya tenía en su corazón, ¿sí?, en su pensamiento, la creación. Cuando Dios creó al hombre en su corazón, todavía no estaba hecho materialmente, todavía no había dicho, hágase la luz, ¿sí? Pero nada más para que tengamos una idea gráfica de lo que había en el corazón de Dios antes de la creación. Al momento de la creación, el Señor empieza a hacer todo lo que nosotros ya sabemos, y también hace a los ángeles y también hace a los hombres, ¿sí? Y a los hombres con esa posibilidad de elegir, ¿sí? Y también a los ángeles, y desde allí el Señor ya sabía cuál era la debilidad del ángel y cuál era la debilidad del hombre. Y que ellos en un día determinado, en un tiempo determinado, iban, como dice la segunda flecha que está en rojo, dice que iban a caer, ¿sí? Estamos hablando, esto es en el corazón o en el pensamiento de Dios. Todavía Dios no había creado, ¿sí? Entonces, en el corazón y en el pensamiento de Dios, el Señor ya sabía que había hecho una creación, había hecho al hombre, había hecho a los ángeles con la posibilidad de pecar. Entonces, en el corazón de Dios, a través de la caída del hombre, a través de la caída de los ángeles, ya también tenía Dios el propósito para levantar al hombre. Y cuando el hombre cae, ¿por qué cae el hombre, amados hermanos? Por el pecado, ¿sí? Pero fue por el pecado que el enemigo, ¿qué hizo el enemigo? Influyó en el hombre para que el hombre pecara, para que el hombre desobedeciera. Entonces podemos ver en esta lámina, en el corazón de Dios, en el pensamiento de Dios, en la voluntad de Dios, Dios diseñó la creación. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo cómo diseñó Dios la creación? Perfecta, ¿sí? El orden divino de Dios fue perfecto. Y dice la palabra del Señor que después de que Él creaba, decía, y vio Dios que era bueno. Y todo lo que el Señor hizo, vio Dios que era bueno. Entonces, el diseño divino de Dios fue haber hecho la creación buena, ¿sí? Pero el hombre se corrompió. Entonces, al momento de corromperse el hombre en su corazón, ¿sí?, cuando el hombre peca y que es destituido del paraíso, esa creación, fíjese hermano, que el Señor hizo los cielos, hizo los mares, hizo las plantas, hizo los animales, y Dios puso al hombre para que administrara todos esos recursos, ¿sí? Y fíjese cómo es bonito, o sea, cómo es inteligente Dios, cómo es sabio Dios, porque al hombre le da ojos. ¿Para qué? ¿Para qué le da ojos al hombre? Para percibir la creación de Dios, ¿sí? Al hombre le da oídos. ¿Para qué? Para percibir, ¿sí?, los cantos, las corrientes del agua, todo lo que había en la naturaleza. Entonces el hombre tiene sentidos para que pueda percibir lo que Dios había creado, ¿sí? Entonces Dios crea al hombre, pero también en esa caída del hombre, Dios también plantea o da el plan perfecto de redención para el hombre. ¿Sí me estoy explicando? Esto es antes de que el Señor haya hecho cualquier cosa. Posteriormente, en las profecías, Dios manda a que se escriba acerca del que ha de venir para redimir al hombre.
Viene el nacimiento del Señor, la resurrección, viene el ministerio del Espíritu Santo, surge la iglesia, hay un juicio y en términos generales podemos decir que para que al final de cuentas tengamos la vida eterna. ¿Será que el hombre puede estorbar los planes de Dios? ¿Será que el hombre puede estorbar los planes de Dios? No, ¿verdad? Entonces, esta lámina nos está diciendo que al principio de la creación, como era el hombre, ¿sí?, con esa santidad, con esa pureza, al final, después del juicio, el hombre va a volver a tener esa santidad, esa pureza, esa comunión con Dios, ¿sí? Entonces, ahora vamos a lo que sigue. ¿Qué dice esta lámina, amados hermanos? Dentro del corazón y del pensamiento de Dios existía alguien especial. ¿Usted sabe de quién estoy hablando? Hermanos, ¿saben de quién estoy hablando? Estamos hablando del hombre, ¿sí? Esa persona especial, amados hermanos, es el hombre, ¿sí? Dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y parecido mucho a Dios, y parecido mucho a Dios. ¿En qué nos parecemos a Dios? por ser espirituales primero y por razonamiento. En que pensamos, en que sentimos, en que tenemos voluntad, ¿verdad? Si nosotros leemos la palabra de Dios, amados hermanos, podemos ver de forma general cuántos protagonistas, de forma general. ¿Cuántos protagonistas podemos ver en la palabra de Dios? De forma general, primero es Dios, con la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Están los ángeles, ¿sí? Está el hombre, y está el enemigo. El enemigo que es encargado de poner tropiezo, el enemigo que es encargado de dividir, de matar, ¿sí? Pero está Dios, el que es encargado de dar vida, el que es encargado de unir. Entonces, toda la Escritura, ¿sí?, se basa en cuanto a la relación de quién, del hombre con Dios, y cómo Dios tiene cuidado del hombre. En eso consiste la palabra del Señor. Dice allí, ahora ya no estamos hablando de la imagen anterior parecida a esta, que era el pensamiento en el corazón de Dios, sino que ahora ya estamos hablando de estas fechas, de hoy, ¿sí? Y dice allí, ahora ya es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ahora ya se cumplen todas estas cosas y son las cosas que nosotros estamos viviendo. Esto es ahora después de la creación. Entonces, si usted se pregunta, bueno, si Dios ya conocía todo lo que iba a pasar desde el principio hasta el final de los tiempos, ¿se ha hecho usted esa pregunta, amados hermanos? ¿Se ha preguntado eso? ¿Sí? ¿Sí se lo han preguntado o no se lo han preguntado? Si Dios ya existía que el ángel iba a pecar, si Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, ¿sí?
Entonces, la pregunta es, ¿por qué hizo Dios todo eso? ¿Se lo ha preguntado? A veces los inconversos hacen la pregunta esa. Los inconversos, uno tiene que tener la respuesta. Y muchos de nosotros y muchos jóvenes también se hacen esa pregunta. Perdón, ahorita el tiempo que estamos viviendo tan peligroso. ¿Por qué Dios permite tanto homicidio? Tanta maldad. ¿Por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué Dios permite tanto homicidio? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tantos muertos? ¿Sí? Esa es la pregunta que se hace el mundo. Y algunos de nuestros jóvenes también se la hacen. Y algunos de nuestros hermanos también se la hacen. ¿Sí? Espero que podamos contestar en esta... Ahorita también estamos viviendo como los tiempos de Noé. Dijo Cristo que iban a ser los tiempos de Noé para que regresemos nosotros. ¿Es correcto? ¿Sí? Bien. Mucha maldad. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera que, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Les hago una pregunta, hermanos. Cuando hago una pregunta en general, pocos contestan. Cuando hago una pregunta a uno de mis hermanos en específico, espero que me conteste. Pero vamos a hacer una pregunta en general. ¿Para qué vino Dios? ¿Y por qué vino Dios? ¿Se entiende la pregunta? ¿Para qué vino Dios? ¿Y por qué vino Dios? Vino para dar salvación. ¿Por qué vino? Por amor. Gloria a Dios. Esa es la respuesta. También está el cumplimiento de Génesis 3:15. Es correcto, ¿sí? Porque, lo escucho, hermano. Porque en Génesis 3:15 sentenció la serpiente por ver engañar a Eva. Dijo que ella le iba a producir uno que le iba a aplastar la cabeza. La simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza, ¿no? De la serpiente. Y la simiente de la serpiente le iba... Bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, amados hermanos, todo eso ya estaba desde antes en el corazón de Dios, ¿sí? Se me pasó en esta. ¿Qué nos dice Gálatas 4:4? Si alguien me puede ayudar, por favor, a buscar Gálatas 4:4, algún otro hermano, Marcos 1:15, y algún otro hermano, por favor, Romanos 5:6. Gálatas 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio. Y puedan ver la gloria de Dios. Gálatas 4:4. El Dios de este siglo. A ver, déjeme ver. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Dice la palabra del Señor, cuando vino el cumplimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no se le ocurrió enviar al Señor en cualquier momento, sino el tiempo exacto cuando había de venir, el Señor vino, ¿sí? Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿sí? Entendamos, hermanos, que todo esto ya estaba desde antes de la fundación del mundo, diseñado para estos tiempos, para que viniera el Hijo. ¿Qué nos dice Marcos 1:15? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Cuando el Señor Jesucristo vino, dijo que nos arrepintiéramos, ¿sí? Porque el reino de Dios se había acercado,
¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice Romanos 5:6? Entonces, podemos entender, amados hermanos, que dentro del plan divino de Dios ya estaba la redención del hombre a través del Hijo, ¿sí? Porque había un tiempo para nacer y había un tiempo para morir, para el sacrificio. Bien, entonces, estamos aquí. ¿Por qué el Verbo se hizo carne? Habíamos hecho la pregunta, ¿para qué? Para dar su vida, ¿sí? Para la salvación de los pecadores. ¿Y por qué? Dice la palabra, por amor. ¿Entendemos eso? Entonces, por un lado, es lo que el Señor vino a hacer a través de su muerte, a través de su resurrección. Pero dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo y que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en el Hijo tenga vida eterna. ¿Qué nos quiere decir esto? Que desde antes de la fundación del mundo, desde antes que se hiciera la luz, los mares, los cielos, el Señor ya nos amaba. ¿Sí? El Señor ya nos amaba. Dice, porque desde antes, ¿sí? Con amor eterno, dice el Señor, con amor eterno los he amado. ¿Sí? Entonces, cuando decimos para qué vino el Señor, por qué se hizo carne, podemos entender esto. Como decía nuestro hermano Odilon, para cumplir las profecías. ¿Qué profecías, amados hermanos? ¿Qué profecías? Génesis 3:15, ¿qué nos dice? Y tú le herirás en el calcañar. Para que se cumplan las profecías. ¿Qué profecías? Las que Dios había puesto en los hombres para anunciar la venida del Hijo. La venida de aquel que nos iba a dar salvación a través de su muerte. ¿Sí? Cuando el Señor liberta a su pueblo, también le da leyes. Y le da leyes acerca de la sociedad, acerca de las fiestas, y el Señor pone, ¿sí?, dentro de esas leyes cómo quiere que le adoren, ¿o no? Cómo quiere que se vistan sus sacerdotes, cómo quieren que se hagan esas ofrendas, esos holocaustos. El Señor pone, ¿sí?, en sus leyes para con los hombres que el Señor había elegido. Dice, de esta forma van a pedir perdón, de esta forma se van a purificar, de esta forma me van a alabar, de esta forma me van a adorar. El Señor ya lo tenía preparado desde antes. Por eso nosotros decimos que la figura del Cordero inmolado, ¿sí?, es algo de lo que va a venir, porque el Señor ya lo tenía preparado en su corazón. El Señor ya sabía cómo Él quería que se hicieran las cosas. Eso nos lleva a pensar que desde el principio hasta el final el Señor va dirigiendo al hombre por cuál camino debe de seguir, porque todo está preparado, ¿sí? Entonces, ¿para qué vino el Señor Jesucristo? Para cumplir las profecías que hablaban acerca de Él, acerca del nacimiento, acerca de su crucifixión, acerca de su resurrección, ¿sí?, para el cumplimiento de la palabra, para el cumplimiento de lo que Dios ya había establecido desde antes. Para eso vino el Señor. Mateo 5:17 dice que no vino a abrogar la ley. Amén. Y dice Isaías 7:14, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Es parte de la profecía. Y dice, llamará su nombre
Emmanuel. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? Entonces, también en Mateo también habla acerca del nacimiento del Señor, que se llamará Jesús, el cual es el Salvador, ¿sí? El Salvador de los hombres. Juan, cuando estaba bautizando, dice, he aquí el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. El siguiente, ¿por qué vino? ¿Por qué se hizo carne el Señor? Dice, para darnos ejemplo de vida. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios acerca del ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo? ¿Qué nos dice? ¿Qué recuerdan ustedes? Paciencia, obediencia, humildad, sujeción. Les invito a que leamos Gálatas 5, por favor, hermanos. Gálatas 5. El fruto del Espíritu, dice, es el versículo 22. ¿Sí? Estamos leyendo el punto donde dice para darnos ejemplo de vida. El ejemplo de vida que el Señor nos ha dado tiene que ver con el carácter. Cuando nosotros, amados hermanos, decimos que somos cristianos, decimos que conocemos la palabra, decimos que hemos nacido de nuevo, nuestro carácter tiene que ver con el reflejo del carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo se debe de ver reflejado en mi forma de vivir, en mi conducta, en mis pensamientos, en la manera que yo trato a las personas, en la manera de que yo adoro, en la manera que yo alabo, ¿sí? Ese fruto del Espíritu se encuentra en el Señor Jesucristo y dice, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. ¿Sí? Entonces, si el Señor vino para darnos ejemplo, ¿cómo debe ser nuestro actuar? ¿Cómo debe ser nuestra conducta, amados hermanos? ¿Cómo debe ser? Similar a la del Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando un cristiano es arrogante? Cuando es egoísta, cuando piensa en él primero, cuando habla y no le importa si daña el corazón de su hermano. No ha nacido de nuevo. Sí. Entonces, uno de los motivos por el cual vino el Señor, dice, para darnos ejemplo de vida. Dice, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Siguiente punto. Para identificarse con nuestro sufrimiento. Dice la palabra del Señor que no estimó como cosa a que aferrarse al ser igual a Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? ¿Qué quiere decir? Se despojó de sí mismo. ¿Sí? Se despojó de su divinidad. No quiere decir que lo dejó o que dejó de ser Dios, o que ya no tuvimos Dios en el universo durante 33 años. No, porque Él lo llena todo con su plenitud. Pero se hizo hombre, y en este punto dice, para identificarse con el hombre y para identificarse con el sufrimiento del hombre. ¿Sí? Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse
de nuestras debilidades. Mire qué hermosa es la palabra del Señor, hermanos. Y en el Salmo 139, el Señor habla y nos dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Sí? ¿Qué indica esto? Dice el salmista: tú me has examinado y me has conocido. Quiere decir que Dios escudriña las intenciones del corazón y escudriña el pensamiento. ¿Y cómo se le llama eso? ¿Qué atributo es? La omnisciencia, ¿verdad? La omnisciencia, ¿sí? Dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Ahora está hablando de la parte exterior, ¿sí? Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Sí? Está enalteciendo el salmista la omnisciencia de Dios. Y sigue: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. A veces, amados hermanos, los que hemos recibido favores de Dios, a veces no lo podemos comprender, ¿sí? Nuestro cerebro no nos da la comprensión de cómo Dios actúa. ¿Y actúa por qué? Por amor a nosotros. ¿A dónde me iré, dice, de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?, dice el Señor. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Qué atributo está exalzando allí David? La omnipresencia. Que Dios está en todos lados, ¿sí? Entonces, David primero está enalteciendo la omnisciencia de Dios, que Dios conoce todas las cosas. Aunque nosotros las ignoremos, claro, Dios conoce todas las cosas. Otro atributo de Dios es la omnipresencia, que quiere decir que Dios está ya sea en el cielo, ya sea en los abismos, en el mar, en donde nosotros nos podamos imaginar o donde nosotros no nos podamos imaginar, allí está Dios. Y dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dice: tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Sí? Están exaltando el poder, la sabiduría, porque dice: todas las cosas las pusiste en su lugar, mis ojos, mis labios, mis oídos, mis piernas, sin que hicieran falta alguna de ellas. ¿Sí? Qué hermoso el salmista, el rey David, porque esto parece un poema para Dios donde exalta la divinidad de Dios, ¿sí? Entonces, hermano,
¿Será que Dios conoce cuando usted está triste? ¿Cuando está contento? ¿Cuando ha pecado? ¿Cuando tiene necesidad? ¿Cuando está enfermo? Él lo conoce, ¿sí? Todo lo sabe. Y Él se hizo carne, dice, para entender, ¿sí? Para, aquí nosotros decimos, para hacernos empáticos con la persona. Para decirle a la persona, yo también pasé por eso, ¿sí? Y el Señor dice, en el mundo dice que tendréis aflicción, pero dice, confía, porque yo he vencido al mundo y por lo tanto también ustedes pueden vencer. ¿Y nosotros lo podemos vencer solos? No, porque separado de mí, dice el Señor, nada podemos hacer. ¿Qué nos queda? Y dice, venid a mí los que estén trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Y para el Señor habrá algo imposible? Nada, nunca. ¿Qué necesita el Señor? Que nosotros nos acerquemos a Él, porque Él conoce todas las cosas. Dice el salmista, aún está la palabra en mi boca, y he aquí tú la sabes toda. ¿Sí? Pero el Señor no obliga a nadie. Alguien que está con un corazón orgulloso, un corazón soberbio, el Señor dice, cuando tú quieras. Él siempre está con los brazos abiertos, ¿sí? El siguiente punto dice, para ser un mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué vino el Señor Jesucristo? Para ser un mediador entre los hombres y Dios. En el libro de Levítico, en el capítulo 7, podemos encontrar que Aarón, al momento de hacer los sacrificios, decía, para reconciliar al pueblo con Dios. Y ese lugar lo tomó el Hijo, para reconciliar ¿a quién? Al pueblo con Dios, ¿sí? Para reconciliar al pueblo con Dios. Jesús, siendo Dios y hombre, une ambas naturalezas. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, dice, hombre. Jesucristo, hombre. ¿Se acuerda de los puntos que estamos viendo? ¿Qué hemos visto? Hermano, ¿se acuerda usted de los puntos que hemos visto? Ajá. Sí, los puntos que hemos visto. ¿Cómo era antes todo de la creación? Hermana Margarita, ¿se acuerda usted de los puntos que hemos visto? Ajá. Ok. Hermana Guille, ¿se acuerda de los puntos que hemos estado viendo ahorita? La pregunta es, ¿para qué vino el Señor? ¿Sí? Ok. Espero que su copa salga rebosando. Que cuando nosotros salgamos de esta escuela dominical, podamos atesorar la enseñanza para ponerla por obra. Dice, para salvar a la humanidad del pecado, para ser un mediador entre Dios y los hombres, para identificarse con nuestro sufrimiento, para darnos ejemplo de vida, para cumplir las profecías. ¿Sí? Entonces, si nosotros sabemos para qué vino Dios, para qué vino el Señor, nuestra alma se va a llenar de gozo, de alegría. ¿Sí? Dice
para revelar, para salvar a la humanidad, lo que habíamos dicho. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Jesús, al hacerse hombre, pudo morir en lugar nuestro y pagar el precio del pecado. ¿Sí? Pudo pagar el precio del pecado. Dice, para revelar plenamente a Dios. Hermanos, en lo particular, yo digo que cuando un pueblo no conoce a su Dios, ¿cómo es un pueblo que no conoce a su Dios, amados hermanos? No tiene esperanza, es ignorante de dónde va. Estamos hablando del pueblo, estamos hablando de los cristianos, amados hermanos. Por esto, este punto para mí en lo particular es muy importante. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un cristiano no conoce a su Dios? Es vulnerable. ¿Cómo es su fe? Su fe es débil, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo es su forma de adorar? Es mala. Es vana. El ejemplo de Judas no fue cristiano. Pues hubiera sido cristiano, no hubiera traicionado al Señor. Es correcto. ¿Cómo es en la forma de adorar? Es vana. En su vida espiritual, las prioridades, ¿cuáles son? Las del mundo. ¿Sí? Entonces, un pueblo que no conoce a su Dios es un pueblo débil espiritualmente y por lo tanto tiende quizá a la perdición de su alma. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es una persona, cómo es un cristiano y cómo es el pueblo que conoce a su Dios? ¿Qué hace? Es temeroso, es obediente, tenemos paz. ¿Qué más? Alegre, vivimos confiado, ¿sí? A veces, amados hermanos, parece que los días primeros, decía una persona, parece que son tristesmonios. Ya no son testimonios, ya son tristesmonios, ¿sí? Nosotros debemos de venir aquí y fíjese lo que dice la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice Felipe al Señor Jesús, enséñanos al Padre. ¿Qué le responde el Señor? Dice, ay Felipe, voy a tener que dar la clase otra vez desde el principio, ¿sí? Tanto tiempo que estoy con ustedes y no han conocido al Padre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo se pone delante para decir que no han conocido al Padre. Si lo han conocido a Él, han conocido al Padre. Y si no lo han conocido a Él, no han conocido al Padre. ¿Y cómo nosotros conocemos al Señor Jesucristo? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo es? En la palabra. Ya lo habíamos dicho, ¿sí? Es santo, misericordioso. Cuando se le acercaban las multitudes para que él sanara a los enfermos, él tenía compasión de ellos, ¿sí? Él tenía compasión de ellos.
Él temía enviarlos a su casa en la tarde y con el estómago vacío. Se preocupaba por ellos, ¿sí? Entonces, lo que habíamos dicho del fruto del Espíritu, ¿sí? El amor, la paz, la fe, la mansedumbre, la templanza, es un reflejo de Dios. Entonces, si hemos visto al Señor Jesucristo, hemos visto ¿a quién? Al Padre, ¿y a quién más? Y al Espíritu Santo, porque son una misma esencia, ¿sí? Coexiste, ¿sí? Es un mismo sentir. Entonces hemos visto a Dios. Dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Un versículo Juan 17:3. Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, esta es la clave de lo que andábamos preguntando en el principio, ¿sí? Si nosotros nos preguntamos, si Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, si ya sabía que íbamos a caer, si ya sabía todas las cosas, entonces, ¿por qué Dios hizo las cosas así? ¿Ustedes qué contestarían? Quiso mostrar, ¿sí?, toda su gloria, todo su esplendor, que conociéramos al Dios de amor. Toda la palabra, toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla acerca de Dios. Y dice el Señor Jesucristo, esta es la vida eterna, para que te conozcan, ¿a quién? Al Dios verdadero, al Dios de amor, ¿sí? Para que conozcamos los atributos. Entonces, ¿por qué Dios diseñó todas las cosas así? Para que le conozcamos. Dice Pablo, amados hermanos, que aquella persona que conoce a Dios, ni el hambre, ni la tristeza, ni el dolor, ni la angustia, ni la muerte, ni principados, ni ninguna cosa creada que podrá separarnos del amor de Dios. No hay nada que nos separe del amor de Dios, porque hemos conocido ¿a quién? Al verdadero Dios, al Dios vivo, al Dios real, al Dios omnipresente, al Dios omnipotente, al Dios santo, ¿sí? La pregunta es, amados hermanos, ¿cómo conoce usted a su Dios? ¿Lo conoce como dice Pablo? Pablo les decía a los hermanos, dice, parafraseando, por amor a ustedes estoy aquí, pero yo preferiría estar con el Señor, aunque eso me cueste la vida. Pero por amor a ustedes, Pablo les predicaba a los gentiles. Y quizá, amados hermanos, si usted lee la Biblia, yo le aseguro, ¿sí?, que su fe va a aumentar. Dice la palabra de Dios, porque Sara, ¿sí?, porque Sara confió en aquel que es fiel, ¿sí? Dios es inmutable. Los atributos de Dios, amados hermanos, los atributos de Dios, santidad, amor, sabiduría, verdad, fidelidad, paciencia, bondad, misericordia, justicia,
omnisciencia, omnipotencia, soberanía, omnipresencia, eternidad, infinidad, inmensidad, inmutabilidad, vida, inteligencia, voluntad, soberanía, ¿sí? Y cosas más que pudiéramos seguir enumerando. Por eso yo digo siempre, amados hermanos, si el pueblo conociera a su Dios, ¿sí?, ya no viniera tarde para alabarle, para glorificarle. Si el pueblo conociera a su Dios, no pusiera pretexto para servirle. Yo no le sirvo a Dios bajo mis propias condiciones, a la hora que yo puedo, como quiero. Si nosotros conociéramos a Dios, le adoraríamos como Él nos pide, dice, en espíritu y en verdad. Si yo tuviera cualquier enfermedad, ¿sí?, y yo conociera a mi Dios, yo le diría: Señor, lo que vayas a hacer conmigo, que sea de acuerdo a tu voluntad. Si yo me sano, gloria a ti. Y si no me sano, es porque tú tienes propósito divino. Porque desde antes de la fundación del mundo, tú ya tenías preparado algo para mí. Si nosotros conociéramos a nuestro Dios, tuviéramos fe, tuviéramos esa necesidad de alabarle, ¿sí? Hoy, hermanos, hoy es un tema especial porque estamos recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el mundo tienen una festividad que dice que el 25 de diciembre celebran el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero el objetivo de ese nacimiento se desvía en una práctica de convivencia familiar, en un propósito distinto al de nosotros. Si bien el Señor no nació el 25 de diciembre, sino que nació en el tiempo de las festividades del tabernáculo, como lo tienen los judíos, que es aproximadamente en el mes de septiembre, entre el mes de septiembre y el mes de octubre, ¿sí?, nosotros celebramos que haya venido para salvar nuestras vidas. Qué triste, amados hermanos, puede ser que fijemos toda nuestra atención en un arbolito y señalemos y digamos por qué está dentro del templo, ¿sí? Más triste sería, amados hermanos, que conociendo la verdad, el Señor no haya nacido en nuestros corazones. Podemos juzgar, podemos decir que parece que hacemos una fiesta pagana, así como las del mundo, pero, amados hermanos, es un tiempo de recordar de alguna manera el nacimiento de nuestro Señor, su crucifixión, su resurrección y lo que el Señor vino a hacer en la tierra. Que este momento, amados hermanos, donde hay vacaciones, donde hay recursos, donde hay amigos que vienen de lejos, hermanos que vienen de lejos, que estos tiempos sean tiempos para pedir perdón. Que estos momentos sea para reflejar que tenemos a un Dios vivo que habita en nuestro corazón. No desvíe, amado hermano, su atención
de que si hay un árbol, de que si no hay un árbol, de que ya no vengo, de que ya no convivo con mis hermanos a los que amo, porque tengo un prejuicio en mi cabeza, porque antes de eso está lo que yo siento. Yo le pediría que deje todo eso y demos gracias a Dios. Y las personas que vayan a su casa, enséñenles que un día nació, Dios se hizo carne, ¿sí? Y que ha venido para darnos vida, y ha venido para darnos vida en abundancia. Así como el Señor, festejamos el nacimiento del Señor, celebramos también la resurrección del Señor. Porque hemos visto su gloria como la del unigénito, dice. Yo les invito a que pasemos al altar. Yo le invito a que escudriñe la palabra de Dios para conocerle, para que usted mengüe, para que yo mengüe y Él pueda nacer en nuestros corazones.